Lugar es una isla ficticia que aparece en la primera novela de Crichton, Jurassic Park. John Hammond y la Fundación Hammond arrendaron esta isla al gobierno costarricense para construir el parque temático de dinosaurios después de comprar la isla vecina, la isla Sorna. El parque debía de abrir sus puertas en septiembre de 1990. La empresa de Hammond, InGen, transportó los dinosaurios y animales prehistóricos de Isla Sorna después de considerar que la misteriosa enfermedad llamada DX estaba resuelta, así como usar la propia isla como centro de investigación y crianza autosustentable. InGen planeaba construir otros 2 parques jurásicos en una de las islas de Azores y en una isla cercana a Guam, después de la apertura de Jurassic Park. En agosto de 1989, Hammond e InGen invitaron a los doctores Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm y a los nietos de Hammond, Tim y Lex Murphy. Sin embargo, resultó que la isla ya tenía muchos problemas, como era la reproducción natural de algunos dinosaurios y la filtración de algunas especies al continente. Debido al sabotaje de Dennis Nedry, el parque se vino abajo y la isla fue bombardeada por la ficticia Fuerza Aérea de Costa Rica. A partir de las descripciones de la historia se ha tratado de reconstruir un mapa de Isla Nublar. Algunos otros también se basan en la novela, pero entran en conflicto con los hechos que tienen lugar. Los personajes estarán en un lugar y luego en un área completamente diferente en la siguiente secuencia de eventos. Este mapa, con mucho, el mejor ejemplo de varias razones. La descripción física aparece como una lágrima invertida abultada en el norte y adelgazando en el sur. Un gran lago artificial que se extiende por el centro de la isla. El río de la Selva corre por millas a lo largo del interior de la isla, desembocado en una laguna central. Un arroyo corre cerca del camino del búngalo de Hammond, como se indica en la novela. La isla tiene un puerto pobre, no hay una barrera en contra de tormentas que la defienda. Las dimensiones de la isla son como se describen. Las calderas de sulfuro ubicadas al sur de la isla, entre los acantilados del océano, o como en las entradas de los túneles subterráneos dentro del sector de los Stegosaurus. Se caracteriza por una vegetación de bosque lluvioso templado al norte, bosque tropical en la mayoría de la extensión de la isla, praderas tropicales al centro y oeste de la isla, colinas al centro y sur, así como playas aisladas al norte y sureste de la isla. Caracterizada también por poseer cultivos de jengibre en la parte este de la isla. El centro de visitantes, estructura similar a los fortines alemanes de la Segunda Guerra Mundial, con características modernas de cristal. Desde aquí se mantienen todas las operaciones científicas, de seguridad, administrativas y control del parque y lugar de bienvenida a los visitantes. El Safari Lodge, hotel blindado para visitantes con cabañas caracterizadas por una claraboya piramidal de gran tamaño en el centro, así como piscinas y jardines botánicos prehistóricos con Serena Veriformans al norte del complejo. El garaje, sótano del centro de visitantes y almacenamiento del Land Cruiser. El garaje este, almacenamiento de vehículos de mantenimiento. El muelle este, un muelle de cargas menores, y el muelle norte, muelle de carga grande. El Giantes, un restaurante de 3 estrellas, aún no terminado para los visitantes. Los búnkers de mantenimiento, varias estructuras de almacenamiento de alimentos para los animales en cada recinto. El más característico es el del sector 11, que delimita el territorio del Triceratops y el pantano de los saurópodos. El muelle de mantenimiento de la laguna, una estructura de estándares rústicos en la laguna central de la isla. Los túneles subterráneos de mantenimiento, rutas de transporte clandestinas para los visitantes y camuflajeadas para el entorno del parque, donde se transportaban los animales y material de construcción, así como surtir los alimentadores de los búnkers de mantenimiento y un sector del almacén al sur. El Turtles Lodge, hotel elevado dentro del sector de los pterosaurios, posee un gran ventanal con balcones para la observación de los animales dentro del aviario. Su construcción se dejó incompleta por la territorialidad de los animales que siempre atacaban a los obreros y el equipo de seguridad. El sistema de sensor de movimientos, estructuras pequeñas de forma de una flor con pétalos rojos guiadas con cámaras y sensores dentro de cada recinto de la isla. La caseta de mantenimiento, estructurada al norte del centro de visitantes que controlaba el sistema de energía general del parque. El helipuerto privado,
zona exclusiva de aterrizaje al norte de la isla bordeado de un bosque nublado de coníferas y un mirador rústico hacia la zona de herbívoros y un cartel de madera en la entrada con el anuncio "Bienvenidos a Jurassic Park". El bungalow de Hammond, casa de campo característica, refinadas, casi asiáticas, con un gran comedor y una habitación de pantallas con visualización de cada recinto de la isla. La lista oficial incluye 15 especies extintas, distribuidas en los 7 recintos del parque. El Ypsilophodon Highlands con Ypsilophodon y Ophnilia. El Telosoph Peak o sector de aves prehistóricas, también llamado aviario, que albergaba al Ceradactylus. Se planeó construir el Therops Lodge dentro del aviario, que todavía no estaba terminado para los visitantes. El territorio de carnívoros, territorio del albergue de 2 Tyrannosaurus Rex, uno de ellos juvenil. Recinto del Dilophosaurus. Alberga al Dilophosaurus y limitaba al sur del recinto del Ypsilophodon Highlands y al norte del sector de los pterosaurios. Territorio de Triceratops, con Triceratops, Styracosaurus y Euplocephalus. El pantano de saurópodos, con Apatosaurus, Hadrosaurus, Mayasaura, Microceratus y Meganeura. El Stegosaurus South, con Stegosaurus. Y el Velociraptor Valley, el recinto original de los velociraptores, en proceso de remodelación para alojarlos mejor. Los Procompsognathus se distribuían por toda la isla, funcionando como control de plagas y desperdicios, así como caracterizado la idea de Hammond de convertir Isla Nublar en un ecosistema jurásico aislado. Un 16º animal estaba en la etapa de clonación durante el incidente, del cual se refería como Coelurosaurus, posiblemente tratado de Coelurus fragilis. El incidente de InGen fue un grave acontecimiento que tuvo lugar en agosto de 1989 en Isla Nublar, Costa Rica, aunque el público no era consciente de la importancia de este incidente, teniendo en cuenta que InGen era la 8ª empresa más pequeña de América. Este fue el suceso que provocó el cierre y la destrucción de Jurassic Park antes de su gran inauguración. Algunos preludios del gran incidente eran las constantes emergencias empresariales ocurridas en la isla, como los ataques constantes de los animales a los obreros, como el caso de la bahía de Añasco, atendido por el Dr. Bobby Carter, como la muerte de neonatos por una upia en el mismo sector, así también como ataques continentales como el incidente de la familia Bowman en el Cabo Blanco, alertando al biólogo del campo Marty Gutiérrez, que marcaron sospechas a InGen y otras empresas de biotecnología dentro de Costa Rica. Para tranquilizar a los inversores y abogados de InGen, John Hammond invitó a algunos de sus asesores como equipo de apoyo, junto con sus 2 nietos. Sin embargo, resultó que el Parque Jurásico sufría problemas sistemáticos generalizados, como la cría y fuga no autorizada de dinosaurios, y el principal programador informático, Dennis Nedry, que había sido contratado por el Dr. Lewis Dodson de Genetic Biosyn, cortó la electricidad del parque, lo que provocó que los dinosaurios anduvieran sueltos por toda la isla. El personal del parque hizo todo lo posible para recuperarlo, pero al final fracasó. John Hammond y muchos empleados del parque, como John Arnold y Edith Regis, fueron asesinados y devorados. Al final, el gobierno costarricense decidió bombardear la isla y destruir los dinosaurios e instalaciones del parque. Este incidente provocó la paralización del Parque Jurásico de Europa en las islas de Azores y Jurassic Park Japón en la isla cercana de Guam, y finalmente llevó a InGen a declararse en quiebra el 5 de octubre de 1989. Si te gustó el video, dale like, compártelo con un amigo y activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Como saben, esta nueva sección quiero que tengamos un nuevo dinamismo. Para la siguiente parte, he puesto la marca en 500 likes para ver si podemos alcanzar esta nueva cifra. De esta forma, sabremos si les interesa que hablemos del canon de las novelas. Y como saben, el proyecto se está extendiendo hasta 6 capítulos en total. Entonces, si les interesa que hablemos de esto, ayúdenos con estos likes, así sabremos que les interesa que hablemos de estos temas. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.